Artículo de estudio número 50. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 5 al 11 de febrero. Dios nos declara justos por nuestra fe y por nuestras obras. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué es posible que nos preguntemos al pensar en la fe de Abraham? Quizás nos preguntemos si podemos seguir de cerca los pasos de Abraham y tener una fe tan fuerte como la suya. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué es importante que examinemos el ejemplo de Abraham? Él siempre obedeció lo que Dios le mandó. Se mudó a una tierra lejana, vivió en tiendas de campaña durante muchos años y estuvo dispuesto a sacrificar a su querido hijo Isaac. Con esas acciones demostró que tenía una fe fuerte. Debido a su fe y a sus obras, Jehová le dio su aprobación y su amistad. Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué versículo citaron Pablo y Santiago? Pablo y Santiago citaron de Génesis 15:6, que dice que Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué nos impide a los seres humanos ser justos? En su carta a los Romanos, Pablo dijo que todos los seres humanos somos pecadores. Romanos 3:23. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué declaró Jehová justo a Abraham? Jehová le mostró bondad inmerecida y lo declaró justo por su fe. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué declara Jehová justo a un pecador? Dios cubre o perdona por completo los pecados de las personas que ponen su fe en Él. Ya no los toma en cuenta. Jehová ve a esas personas como justas y libres de culpa debido a su fe. Párrafo 7. Pregunta. ¿En qué sentido fueron justos los siervos de Dios del pasado? En su carta a los Romanos, Pablo deja claro que para ser amigos de Jehová es imprescindible tener fe. Así fue en el caso de Abraham y David, y lo mismo puede decirse de nosotros. Párrafos 8 y 9. Pregunta. ¿A qué conclusión equivocada han llegado algunos y por qué? Algunos afirman que para lograr la salvación basta con creer en el Señor Jesucristo. En cambio, otros enseñan que para salvarse hay que peregrinar a ciertos lugares sagrados y hacer buenas obras. En vista de estas creencias tan distintas, algunos biblistas han llegado a la conclusión de que Pablo y Santiago tenían diferentes opiniones sobre la fe y las obras. Afirman que Pablo pensaba que bastaba con tener fe para conseguir la aprobación de Dios, pero que Santiago creía que había que tener obras. Párrafo 10. Pregunta. ¿De qué obras estaba hablando Pablo principalmente? Se estaba refiriendo principalmente a las obras de la ley, la que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés. Párrafo 11. Pregunta. ¿De qué obras estaba hablando Santiago? Santiago se estaba refiriendo a las actividades que realizan los cristianos en su vida diaria. Esas obras indican si un cristiano tiene auténtica fe en Dios o no. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo explicó Santiago la relación que hay entre la fe y las obras? Santiago dijo que los cristianos tenían que ser imparciales y tratar igual a todas las personas. Les hizo ver que si trataban con amabilidad a un rico pero despreciaban a un pobre, aunque afirmaran tener fe, en realidad sus obras demostraban lo contrario. Santiago 2, 1 a 5 y 9. Santiago escribió: La fe por sí sola, sin obras, está muerta. Santiago 2, 14 a 17. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué ejemplo mencionó Santiago para dejar claro que debemos demostrar con obras que tenemos fe? Santiago mencionó el ejemplo de Rahab. Esta mujer había oído hablar de Jehová y sabía que él estaba ayudando a los israelitas.
¿Qué hizo para demostrar que tenía fe en Jehová? Protegió a 2 espías israelitas para que no los mataran. Su ejemplo nos enseña que es muy importante demostrar con obras que tenemos fe. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo se explica la diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago? Como hemos visto, Pablo y Santiago hablaron de la fe y las obras desde perspectivas diferentes. Por un lado, Pablo les dijo a los cristianos de origen judío que jamás conseguirían la aprobación de Jehová realizando las obras de la ley. Y por otro lado, Santiago explicó que todos los cristianos tienen que demostrar su fe haciendo buenas obras. Párrafo 15. Mencione algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras. Hay muchas maneras de demostrar con obras que tenemos fe. Podemos recibir con gusto a los nuevos que haya en la congregación, ayudar a los hermanos que estén pasando verdadera necesidad y hacer cosas buenas por nuestros familiares. Una de las maneras más importantes de demostrar nuestra fe es predicando con entusiasmo. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué relación había entre la esperanza y la fe de Abraham? Jehová prometió que por medio de Abraham muchas naciones serían bendecidas. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Génesis 12:3 y 17:4. Sin embargo, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, todavía no tenían ningún hijo. Aunque eso fue una dura prueba para Abraham, él se basó en la esperanza y tuvo fe en que sería padre de muchas naciones. Romanos 4, 18 y 19. Párrafo 17. Pregunta: ¿cómo sabemos que es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos? Igual que Abraham, podemos conseguir que Jehová nos declare justos y nos considere sus amigos. Por eso, refiriéndose a Abraham, Pablo dijo: las palabras fue considerado no se escribieron solo para él, sino también para nosotros, que seremos considerados justos porque creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús. Romanos 4, 23 y 24. ¿Qué respondería? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley? Pablo explicó que cuando alguien pone su fe en Dios, se le considera justo por su fe. Romanos 4:5. Por eso, Pablo usó el ejemplo de Abraham para demostrar que la aprobación de Dios no se obtiene haciendo las obras de la ley, sino teniendo fe. Según lo que dijo Santiago, ¿qué relación hay entre la fe y las obras? Santiago escribió: la fe por sí sola, sin obras, está muerta. Santiago 2, 14 a 17. ¿De qué maneras podemos demostrar con obras que tenemos fe? Podemos recibir con gusto a los nuevos que haya en la congregación, ayudar a los hermanos que estén pasando verdadera necesidad y hacer cosas buenas por nuestros familiares. Una de las maneras más importantes de demostrar nuestra fe es predicando con entusiasmo. Fin del artículo.